El presidente Macri, desde su campaña hasta el comienzo de su gestión, vivió proclamando que su objetivo era bajar la inflación, disminuir la pobreza, aumentar el trabajo, levantar viviendas, infraestructura. 3 años de gestión no solamente no mejoró ninguna de estas variables, sino que las empeoró todas. Esto es importante tenerlo presente, porque estamos de un periodo de 4 años, tenemos una gestión de 3 que llevó a un fracaso abierto, directo, es decir, porque esto hay que decirlo con mayúscula y subrayado. El presidente Macri, la administración Macri, después de 3 años de gestión, lo único que puede mostrar al país es que fracasó abiertamente en su gestión económica y financiera. ¿Qué ocurre? En abril del año pasado, con la corrida cambiaria, el gobierno Macri entra en crisis. Esta crisis tiene un origen. Desde que el gobierno Macri asume, mantiene la política de gobernar con deuda. Sí. En 2 años tomó, se calcula efectivamente entre 140 a 150 mil millones de dólares de deuda, externa e interna, y cada vez de menor plazo. Reventó la situación directamente. Reventó la situación. En abril del año pasado tuvo que pedir ayuda de emergencia al Fondo Monetario para poder completar sus mandatos. Como ahora se lo están reprochando incluso enemigos y amigos, le están diciendo, el gobierno necesita un salvataje de lo que fueron los errores de su propia política económica. Porque a los 3 años no puede venir a decir, esto es la herencia recibida. No, esta es la deuda Macri, más allá de la herencia recibida. Esto es la inflación que se produjo bajo Macri. Mirá, para un dato gráfico, el 28 de diciembre del año 2017, Día de los Inocentes, se produjo, ¿te acordás? Esa famosa conferencia de prensa cuatripartita, Marcos Peña, Duhovne, Luis Caputo y Sturzenegger. Con bombos y platillos se tuvo que reconocer que la pauta inflacionaria para este año que pasó, que estaba prevista en 10%, iba a ser el 15%. Resultó 48%. O sea, se equivocaron 3 veces por 3 veces. Bueno, estas cosas no son, o se equivocan a propósito, o directamente son ineptos, o una mezcla de las dos cosas. Todo esto lo digo ¿por qué? Porque en abril el gobierno tiene que blanquear su fracaso. Y una de dos, o se iba o pedía ayuda de emergencia. Eso es lo que hizo, pidió ayuda de emergencia al Fondo Monetario para poder completar su mandato. El gobierno Macri vino a gobernar con deuda. En efecto, en 2 años reventó la posibilidad de capacidad de repago del país simplemente porque la cuenta de intereses empezó a subir en forma astronómica. Tanto se cacarea con respecto al aumento del gasto público. El aumento, año 2018, el año pasado, el aumento promedio del gasto público fue un 22%. El aumento de los intereses fue un 72%. O sea, los intereses crecen a un ritmo 3 veces más rápido que el gasto público promedio, ¿no? Frente a eso, la tríada clave, gobierno, oposición, medios, la tríada clave mantiene silencio de radio, ¿verdad? Todo el mundo se rasga la vestidura con respecto al aumento del gasto público, pero se cuidan de decir que el primer rubro del gasto público son los intereses de la deuda. Y los intereses de la deuda suben porque sube la tasa y porque sube el monto del endeudamiento. Macri asume con 254 mil millones de dólares de deuda y ahora licuación mediante una licuación fortísima de 60 mil millones de dólares por las macrodevaluaciones, el aumento, el stock último de deuda al 30 de septiembre pasado, no es el final del año, era 321 mil millones. El tema obviamente es complejo, pero la secuencia, digamos, inexorable es inflación, uso de la inflación como forma de provocar la caída de los salarios reales. Con la caída de los salarios reales se produce recesión económica. Entonces uno dice, bueno, ¿para qué se hace esto? Porque son malos. No, se produce porque la clave de los planes de ajuste es restrinjan todas las fuentes de gasto de la economía, porque cada vez hay que pagar más intereses de la deuda.
Cuando vos querés identificar a quién beneficia esto, encontrás con que todos los sectores asalariados, pasivos, económico-productivos, servicios económicos, etcétera, todos pierden. ¿Cuál es el sector que está batiendo récord de ganancia en la Argentina? El sector financiero bancario. Hay que repetirlo hasta el cansancio. Este gobierno sobrevive gracias a la ayuda del Fondo Monetario Internacional. Y esta sobrevida no es gratis. ¿Para qué bancan al gobierno Macri? Porque el gobierno Macri tiene que, en contraprestación de su supervivencia, tiene que ofrecer determinadas ventajas. Y las principales ventajas es que vive pagando intereses. El Banco Central está pagando 2.400 millones de pesos de intereses por día por LELIQ y pases pasivos, que suman hoy 1.500.000 millones de pesos, lo mismo que antes LEVAC. Antes tenían LEVAC que pagaban algo de menos tasa, llegaban a pagar 40 hasta 50%, y estas llegaron a pagar hasta el 70%. Una locura total, en ningún país del mundo se pagan estas tasas.